Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por quedaros en mi charla. La conferencia está siendo la leche. Yo es mi primera PyCon y enhorabuena a la organización y muchas gracias a todos los que habéis venido y a los que os habéis quedado en mi charla. Bueno, empezamos con una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos usado APIs alguna vez? Guay, era lo esperado. Bueno, hay una empresa que se llama Slashdata, hace estudios bastante buenos de Developer Experience y hace un par de años decían que el 90% de los desarrolladores usan o han usado APIs. Y eso al final no es más que un número que nos dice lo importante que son las APIs en cómo se hace el software hoy en día. En la charla voy a hablar de un OpenAPI. Si las APIs son importantes en cómo se hace el software hoy en día, OpenAPI es importante en cómo se hacen las APIs hoy en día. La charla es introductoria. Vamos a repasar conceptos generales de documentos de especificación de APIs, el estándar, qué ventajas tiene, qué retos se enfrenta y qué features viene en la versión 3.1 que justo sacaron el año pasado. También tengo que decir que he estado muy tentado a poner un emoji en esta slide. Lo tenía ahí y lo he quitado en el último momento, así que a los que os gusten los emojis, lo siento. A los que no os gusten los emojis, le quité. La charla se llama La magia de OpenAPI Specification. Mi nombre es Benjamín Granados y trabajo en una empresa que se llama Twilio. Twilio es una plataforma de comunicaciones y tenemos un montón de APIs bastante potentes que permiten hacer prácticamente cualquier experiencia de comunicación con usuarios, que implique canales como WhatsApp, SMS, voz, vídeo, chat y, bueno, muchos más que llegarán. Y todo con una sola API que te permite pues, interconectar y cambiar de un canal a otro de manera súper flexible. Ahí tenéis mi Twitter para todo aquel que quiera charlar conmigo de APIs o de otras cosas y también luego estaré por ahí fuera. Hay muchas maneras de describir qué son las APIs, dependiendo de si estamos hablando con gente de negocio o de producto o de diseñadores, pero al final las APIs, las que las hacemos y las que consumimos somos nosotros. Entonces, si tuviera que decir algo es que las APIs nos hacen la vida más fáciles. De una manera un poco más técnica, pues una API es una interfaz que nos da acceso a una serie de operaciones que resuelven una necesidad y nosotros no tenemos por qué saber cuánto dolor o cuánta complejidad hay detrás. Simplemente tenemos acceso a esas operaciones, lo cual es súper útil. Imaginaros que queremos hacer una aplicación que nos muestre en el mapa los restaurantes para celíacos de Granada. Pues en vez de tener que resolver todos los problemas de geolocalización, mapas, etcétera, pues cogemos la API de Google Maps y nos centramos en saber los restaurantes. O si queremos permitir que se hagan reservas, pues en vez de picar la solución de reservas, cogemos la API de Calendly o alguna otra y lo podemos resolver. O si queremos que la gente se pueda pedir autenticación, pues podemos coger la API de Verify de Twilio para que se autentiquen con el teléfono. Y todo eso mola bastante. ¿Qué ventajas nos trae a los desarrolladores? Pues en primer lugar, tenemos que estar programando menos tiempo. Al final, todas esas funcionalidades que ya existen las coges y las usas. Menos código, pues menos tiempo, menos código. Código más limpio y más consistente, pero sobre todo, y para mí lo más importante, es que estás enfocado en resolver el problema. La propuesta de valor que tú tienes, te centras en eso y no te centras en resolver cosas que ya han resuelto otros. Vamos, el copy-paste de toda la vida a otro nivel. Hay muchos tipos, hay muchos sabores de desarrollo de APIs. Estos son algunos, hay muchos más. Y en la charla nos vamos a centrar en el primero, que son las APIs REST, APIs síncronas ligadas al protocolo HTTP. También existe el protocolo o el estándar de especificación Async API, más centrado en APIs asíncronas o de eventos. No sé si alguno por aquí habéis utilizado Async API. Lo ha creado un español que se llama Fran Méndez, un tío bastante guay. Entonces, bueno, es bueno saber también que estas cosas a veces vienen de España, pues Async API se creó en España. Y el equipo sigue haciendo cosas muy chulas. La conferencia va a ser ahora, me parece, en noviembre. Así que es online, es gratis, el que quiera. GraphQL, bastante potente también, pero enfocado a consumo de datos en el front. Pues todas las restricciones que puede tener REST en cuanto a consumo de datos o a flexibilidad a la hora de exponer nuevos cambios en tu
modelo, pues con GraphQL te liberas de todo eso. Y por último, gRPC, pues más enfocado a temas de IoT o ligereza, donde lo que te importa es, por ejemplo, dispositivos muy pequeños que tienen que gastar poca energía, pues que los mensajes sean muy óptimos. Y en las APIs REST pues tienes un montón de metadata que no ayuda tanto. Así que una vez mostrado este panorama de sabores, pues vamos a centrarnos en las APIs REST. Bueno, esto no es nuevo. Esto lleva ya más de 20 años. No sé, también voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes de los que estamos aquí habéis utilizado alguna vez los WSDL, WSDLs, para llamar a servicios SOAP? Esto ya son más de veteranos, como yo. Bueno, pues era un carajal de la leche. Y para llamar servicios SOAP necesitabas ese ficherito WSDL que era el contrato. Pues eso, que ya existía en el 2000, ha sido un poco los cimientos de otros estándares de especificación, como puede ser OpenAPI. OpenAPI se creó en el 2010 con el nombre de Swagger. Lo creó un tipo que se llamaba Tony Tam, que en su empresa pues, tenía la necesidad de diseñar y documentar APIs. Y las herramientas que había en ese momento pues, eran una mierdecilla o no le solucionaban su problema. Entonces cogió lo mejor de cada una de las cosas que había por entonces, que era Web Services, SOAP, el paradigma REST y cositas de RPC. Lo puso todo junto de una manera bastante genial y hasta hoy. Eso fue en el 2010. En el 2014 sacaron la versión 2.0 y había otros estándares como RAML que estaban un poco luchando por quién era el estándar o que resolviera un poco el problema, de tener varias opciones a elegir. Y eso se resolvió porque llegó una empresa que se llamaba SmartBear, que era bastante conocida por una herramienta que se llamaba SOAP-UI, de testing de servicios SOAP, y compró Swagger y lo donó a la Open API Initiative, una fundación open source que se ha encargado hasta ahora de la evolución del protocolo. Eso fue en 2015. En 2015 también aparecieron dos estándares que os he comentado antes, que era GraphQL y gRPC. Y la primera versión con el nuevo nombre, que es OpenAPI, fue en julio del 2017. También en 2017, Fran Méndez, que creó Async API. Y desde entonces ha habido muy poquitas releases más. A finales de 2017 fue la versión 3.01, en el 2018 la 3.02, 2020 3.03 y justo el año pasado la 3.1, que es lo que os voy a comentar luego. Ya habéis visto que es una organización que se toma mucho tiempo para hacer evolución del estándar, que para algunas cosas pues la estabilidad mola, pero hay veces también que mola que pasen más cosas en menos tiempo, ¿no? Y ya os contaré luego que a veces han pecado de ser demasiado cautos en sacar funcionalidades. Os he comentado OpenAPI Initiative, una visión muy general que hay detrás. Como os comentaba, OpenAPI Initiative se encarga de la evolución y el sustento del estándar, forma parte de la Linux Foundation y, bueno, al ser parte de la Linux Foundation, pues también nos aseguramos que también tienen buenas prácticas en cuanto a gobierno y gestión de proyectos open source. Veis ahí que hay peces muy gordos como Oracle, Microsoft, Google, etcétera. Y eso enlaza un poco con los dos órganos de gobierno que tienen dentro, que es el Business Governance Board, que se encarga de temas de trainings, budget, dirección no técnica, politiqueo, etc. Al final, cuando hay tantas entidades ahí entre medias tomando decisiones, pues las decisiones son más lentas. Y luego los que curran realmente y los que están haciendo la evolución del estándar, que es el Technical Steering Committee, que, bueno, el que quiera echar un vistacillo, está todo en el github.com/OAI, OpenAPI Initiative. Cualquiera puede, si no estáis colaborando ya o contribuyendo, pues es una comunidad abierta a cualquiera. Esa es la visión general. Perdonadme por pasar por encima de esos términos más generales. Y bueno, ahora que hemos visto la historia, la organización que lo sustenta, pues vamos a ver el estándar. Al final es un YAML, pero nos permite describir APIs web y nos permite describirlas de manera que establecemos un contrato entre un consumidor y un productor que pone sobre la mesa las expectativas de lo que vas a esperar. Es totalmente agnóstico de lenguaje de programación o de framework, leíble por humanos y por máquinas, y como es libre por humanos, como estáis viendo, pues permite trabajar bien con ello para temas de documentación y demás, y soporta YAML y JSON. Tiene una estructura bastante sencilla.
Como podemos ver aquí, un elemento principal para proporcionar la información general del API, que involucra el nombre, la descripción, versión, etcétera. Dos nodos bastante importantes también, que como veréis no los estoy utilizando, el error número 1, cuando os enseñe mi ejemplo. Servers, donde está tu implementación, y security, los esquemas de seguridad que vas a utilizar. Paths, donde están las operaciones, que es lo que utilizaremos los usuarios que queremos utilizar este API. Otros dos elementos un poco más secundarios, como tags, que te permite agrupar operaciones para que la documentación sea un poquito más consumible. External docs, para enlazar documentos externos y recursos. Y luego componentes, que es el área enfocado a la reutilización. Porque aquí está. En OpenAPI, Swagger, antiguamente, ahora OpenAPI, todo lo puedes declarar inline. Pero te puedes, al final, uno de los problemas de las APIs REST es que tienes que reutilizar un montón de veces. Entonces, como no saques partida de la parte de components, pues te puedes morir. Y aquí, bueno, estoy utilizando Visual Studio Code con un plugin que me está marcando referente a la versión 3.03. No estoy utilizando la 3.01 porque todavía, luego os contaré que hay muchas herramientas que todavía no son compatibles. Y una visión un poco más detallada. La parte info con el título de descripción, el contacto del developer, la licencia muy importante y la parte de versión. La parte de versión, que ha sido un tema que probablemente muchos equipos han considerado como secundario, es crítico a la hora de cómo los consumidores de tu API van a esperar los cambios. Si haces un cambio no retrocompatible y no se lo informas en la versión, pues la vas a liar pardísima, que es un clásico, por cierto. External docs, tags, y aquí la parte importante. Aquí en este ejemplo, que es una API para exponer servicios de información de conferencias, estoy exponiendo una operación muy sencilla que llamando por get a un método que se llama conferencias, me devuelve los datos de una conferencia, con un parámetro de URL, que es este de aquí, y definiendo los códigos de respuesta. Los códigos de respuesta es muy importante porque son los códigos HTTP de respuesta, que no lo estoy inventando nada. Si ha ido bien, es un 200, si ha ido mal, un 400, si no os lo ha encontrado, 404, 405 son los códigos estándares de HTTP. Y si no lo soportas al diseñar tu API, pues cuando alguien que ya utilice muchas APIs vea tu API, pues se le pondrá a llorar el corazón. Y por último, la parte de componentes y esquemas. ¿Qué importante en la parte derecha? En la parte derecha. Hoy en día cualquier editor de código pues, tiene plugins que te permiten directamente renderizarlo en una página web. Es otra de las ventajas de OpenAPI, que hay un montón de herramientas. Entonces tú vas cambiando, por ejemplo, y voy a cambiar el nombre del servicio. Y ya está cambiándose automáticamente. ¿Por qué es útil esto? Pues porque muchas veces, hacemos cambios muy rápidos y al final verlo estructurado, pues está bien. ¿Vale? Esa visión en cuanto al documento, los nodos, de una manera muy rápida. Voy a utilizar ese ejemplo más adelante al ver otras herramientas. Bueno, visión estándar, un YAML súper potente. ¿Pero por qué es tan importante OpenAPI? En primer lugar, porque tiene una base de usuarios enorme. Si antes decíamos o veíamos que el 90% de los desarrolladores utilizan APIs, pues un estudio de SmartBear del 2020 estimaba que el 80% de los desarrolladores que hacen APIs utilizan OpenAPI, con lo cual son millones. Y si tú estás pensando en hacer APIs síncronas, pues tendrás que irte donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? Utilizando OpenAPI. Y otro factor interesante, desde el punto de vista de CTOs y demás, la estabilidad. Es un estándar que ha evolucionado tomándose muy en serio la estabilidad de nuevas releases. Con lo cual, si es confiable porque es estable y está todo el mundo ahí, pues es un factor muy importante que si vas a hacer APIs, pues que te plantees hacerlo, si te encaja desde el punto de vista de arquitectura con los estándares que te mostré al principio, lo más normal es que las hagas con OpenAPI. Otro factor muy importante para mí es uno de los pilares de mi trabajo, la Developer Experience. Con OpenAPI puedes hacer un desarrollo totalmente centrado en las necesidades del usuario. Puedes hacer documentación mucho mejor, ejemplos, como hemos visto antes, que redundan en que el consumidor del API pues, tenga una mejor experiencia y además puedes hacer muchos más releases mucho más rápido, con lo cual el feedback loop con tu usuario es mucho mejor y más eficiente. Y otro tema fundamental que también ha sido uno de los pilares de mi trabajo durante bastante tiempo, el gobierno y la colaboración.
¿Por qué facilita el gobierno? Si nos referimos al gobierno de las APIs como la intersección entre los procesos, las herramientas y las personas que están en un programa, en un API program, pues OpenAPI, aparte del estándar, tiene un montón de tooling que luego os voy a presentar un poquito por encima. ¿Y ese tooling qué me va a permitir? Pues que algunos procesos desaparezcan, otros sean súper automáticos y livianos y que al final las personas que estamos trabajando en esos procesos vivamos mejor. Entonces, gobiernos mucho más eficientes y luego colaboración. Cuando la relación entre dos personas se basa en un contrato, pues las expectativas son mucho más claras, hay menos problemas, ¿no? A veces con los caseros no es igual, pero aunque tengáis un contrato, pues chiste malo, plin. Pues el contrato, al final, alivia esas fricciones entre consumidores y productores de APIs. ¿Y qué pasa? Pues el contrato se puede obtener en distintos puntos de la vida de las APIs. Lo puedes hacer, yo por ejemplo, yo soy desarrollador y sé que quiero hacer, que tengo una idea buenísima y me pongo a desarrollarlo. Y tiro millas con todo hasta que solucione el problema. Y luego, coño, la gente lo tiene que utilizar. Voy a generar la especificación al final. En ese caso, pues sí tiene sentido que la especificación, para que la gente pueda llamar a tu API y ver cómo es, lo hagas al final. Pero en unos entornos en los que hay más equipos colaborando y demás, en el momento que decides hacer la especificación, generarla después de que tengas todo codificado, estás comprando todas las papeletas para que te suceda eso. Tú ibas a hacer algo, le dijiste a alguien, oye, te voy a hacer una API que te va a resolver todos estos temas, te va a devolver esta información. Ah, vale, vale, ¿cuándo la tienes? La voy a tener 3 sprints o 4. Y luego pues, te das cuenta de que tienes que cambiar ciertas cosas, no se lo avisas y pasan cosas así. Yo esto lo he visto un mogollón de veces, sobre todo en APIs internas. En cambio, cuando empiezas al desarrollo con la especificación y haces el contrato desde el principio, cualquier cambio ya lo puedes tener totalmente disponible en el contrato para todos los implicados, con lo cual vas a reducir un montón el riesgo. Y por eso el estándar de facto es empezar a hacer APIs con la especificación primero. Eso no significa que no se pueda hacer con la especificación después, pero requiere que controles mucho mejor las normas del juego. Y, bueno, yo soy una persona que le encantan las comparaciones absurdas, ¿vale? Para aplicar cosas a mis amigos, a mis hijos, pues comparo con tartas, con... Entonces, OpenAPI, para mí, es un tema crítico para el ciclo de vida de las APIs y tiene un potencial brutal. Y cuando estaba pensando cómo explicarlo, pues me vino a la cabeza los mentos con la Coca-Cola. Cuando echas un mento en la Coca-Cola, o 50 mentos, explota... Esa explosión es descontrolada, pero con OpenAPI no es así. Tú tienes el control total, ¿no? Pues encontré este vídeo que para mí evoca cómo afecta positivamente OpenAPI en el ciclo de vida de las APIs. Van a hacer una cosita con mentos y Coca-Cola, ¿vale? Bueno, el vídeo va lento, algo pasa. Pero básicamente, ¿cuál es la comparación para mí? En cuanto tú coges el documento de especificación y lo automatizas con todas las herramientas que tienes en tu ciclo de vida, todos los equipos desarrollados, involucrados, están totalmente alineados contigo, ¿vale? Bueno, esto, hacen muchas cosas muy chulas. Luego compartiré el vídeo el que quiera verlo. Hacen una fuente y... Entonces, me quedo con el ejemplo del Mentos, ¿vale? Este es nuestro Mento, redondito también. Como vamos a empezar el desarrollo con la especificación, pues lo primero que tenemos que saber es que hay una herramienta que es la leche, que nos permite validar nuestra especificación en base a nuestros estándares de definición de APIs. Si tú estás solo haciendo tu API, pues ya te lo sabes, pero normalmente cuando estamos trabajando en una organización con muchos equipos, lo primero que tenemos que establecer es cuáles son nuestras buenas prácticas comunes. No puede haber nada peor en una organización en la que varios equipos están haciendo APIs sin criterios compartidos. ¿Por qué? Porque el usuario, cuando vea una API de uno y del otro, sabiendo que sois los mismos, pues va a echar en falta la consistencia. Como usuarios de las APIs, lo que más amamos es la consistencia. Y si no tenéis unas normas comunes de desarrollo, pues el usuario lo va a notar enseguida. Entonces, esas normas comunes las podemos codificar reglas que validen automáticamente nuestro documento de especificación. De tal manera que no necesitamos que nadie venga a revisárnoslo, nosotros podemos validarlo. Y esa herramienta se llama Spectral. Spectral es la leche.
Entonces, ahora que hemos validado con Spectral, vamos a echar el mento en la Coca-Cola. ¿Vale? ¡Boom! Automáticamente vamos a poder generar nuestro código fuente en el lenguaje que queráis. En Python, Node, Go, Java, el que quiera. Solo tienes que coger la herramienta adecuada de generación o regeneración del código para hacer los cambios correspondientes o hacer la implementación. Automáticamente tienes mocks de todos tus servicios. Todo el mundo lo puede ejecutar. La nueva versión ya está disponible. Todo el mundo lo puede ejecutar. Y aquí tenéis varias herramientas. Postman, que la conoce mucha gente, y Microx y Prims, que los dos son open source también. Microx, súper potente, y Prims, que lo voy a enseñar también, un poco más sencillo, pero bastante... Y de la misma empresa que Spectral, que se llama Stoplight. ¿Vale? Documentación, igual. En el mismo momento regeneras toda la documentación. Herramientas más interesantes, Redocly, Rapidoc y SwaggerDoc. Testing. Puedes regenerar el código de tus test cases. Por ejemplo, Schematexis, que es para Python, en cuanto tú tienes el documento de especificación, te genera todos los test cases contra el mock que ya acabas de publicar, con lo cual ya puedes ver si todo es consistente. Dread, por ejemplo, te permite probar que lo que has publicado es consistente con el documento de especificación, de tal manera que automáticamente va a coger la especificación y va a tirarlo contra el mock o contra la producción. Contra el mock va a ir bien, pero si lo tienes desplegado, va a detectar exactamente si algo has roto, con lo cual te vas a prever un montón de problemas. También puedes utilizar Microx y algo súper interesante que no he puesto aquí, contract testing. Lo que os decía, la gente la caga muchísimo con la versión de la API y hacer desplegar una API que no es retrocompatible y no reflejarlo en la versión tiene un impacto bastante importante. Entonces, con contract testing te puedes asegurar de que la versión que has puesto en el documento de especificación es consistente con la implementación. Entonces, eso lo puedes hacer de manera automática. Por supuesto, puedes generar también clientes en el lenguaje que quieras para que en vez de utilizar la API directamente con un cliente HTTP, lo utilicen en el lenguaje más friendly, pues Node, Java, igual. Y por último, monitoring y security. Aquí he puesto unos cuantos logos de productos, no son open source, porque aquí normalmente te suele tocar pagar, pero yo destacaría el logo ese pequeñito de una T, que es una empresa que se llama Treble, que tiene un producto súper chulo. Todo esto automáticamente en cuanto tuvimos el documento de especificación, con lo cual pues vamos a poder diseñar, desarrollar, probar y desplegar APIs más rápido, más veces y mejor, que es el concepto de API Ops. Como hay tanto Ops, pues también hay API Ops. Hay muchísimas herramientas. Aquí tenéis OpenAPI.tools, son las que hay open source. Os lo voy a enseñar muy rápido. Es esta página web, ¿vale? ¿Cómo elegir qué herramienta utilizar? Pues bueno, dependiendo de vuestra necesidad, dependiendo de qué versión del estándar queréis utilizar, la 2.0, la 3.0 o la 3.1. Ya veis que la 3.1, que es la que voy a hablar luego, todavía falta mucha compatibilidad. Con lo cual, a la hora de utilizar un estándar, lo primero, mirar vuestro technical stack, mirar vuestra necesidad, y luego hay un truquillo, o no truquillo, un consejo, que es ir al proyecto de GitHub y ver cómo está de vivo. Si vas a decidirte por un proyecto y llevas a ver contribuciones, yo qué sé, 6 meses o un año, pues a lo mejor tienes que pensártelo. A veces eso lo puedes ver en GitHub o puedes utilizar otras herramientas que te hacen reporting de un repo. Y os quiero presentar a Qualdron, si no lo conocíais. Qualdron es una herramienta que ha creado una empresa española que se llama Vitergia, que hace analítica de proyectos open source e inner source. Entonces, si tú estás pensando en integrar un proyecto open source, échate un vistazo, porque vas a poder ver qué actividad de commits ha habido. Y un reporting bastante chulo, que a la gente de datos le gustan los reporting, como decía un compañero ayer. ¿Cómo está viva la comunidad? Entonces, esto estoy enseñando es Spectral, y Spectral es un pepino, como os decía, y está súper vivo. Entonces, cuando tengáis que tomar una decisión, pues un buen consejo que os dejo con este juguetito, que es Qualdron. Y ahora voy a presentar rápido dos herramientas. Una es Spectral, he hecho mucho hincapié en esto. A mí me encanta la fase de diseño de las APIs, porque también hemos llegado a la visión de producto, que me gusta también manejar los dos mundos. Entonces, Spectral te permite automatizar la revisión de APIs.
Se puede ejecutar por línea de comandos o, si tienes montado un from JavaScript, también lo puedes integrar. Entonces, esto es lo que se ve y voy a ejecutarlo un poquitito, un momentillo. Lo tengo por aquí. Vale. Bueno, súper sencillo. Me lo descargué, lo puedes bajar con un npm, ejecutando el comando npm y comando spectral, lint y tu documento. Puedes utilizar, ellos te ofrecen un conjunto de reglas estándar que si tú tienes que definir desde cero las reglas de un nuevo equipo de desarrollo, pues yo no me cogería, o sea, no inventaría la rueda. Me voy a Spectral, veo el estándar que están manejando y a correr. Y aquí veis pues, la ejecución sobre el ejemplo que os enseñé antes. Me está diciendo que no he declarado el nodo servers y que tengo una descripción. Y aquí podemos cambiar un montón de cosas. Si me voy al ejemplo, lo modifico y, por ejemplo, cambio aquí el nombre del parámetro y vuelvo a ejecutar Spectral, lo esperado es que me avise. Vale, acabo de romper algo y esto está guay, ¿vale? Hay muchas empresas en las que hay equipo... A ver, yo me he dedicado al gobierno de APIs y a revisar APIs, lo cual está guay, pero Spectral, amigos, nos ha venido a quitar el trabajo, ¿vale? Voy a arreglar. Y luego, la documentación de Spectral está brutal, ¿vale? Es algo que también nos gusta a cualquier desarrollador. Los lo voy a enseñar muy rápido. La documentación está brutal. Entonces, si alguno estáis involucrado en este tema de diseño de APIs, os recomiendo que echéis un vistacillo a Spectral. Y un montón de reglas ya implementadas, con lo cual solo tienes que descargártelo y disfrutar. ¿Y cómo se implementa una regla? Pues aquí lo vais a ver. Aquí están implementando esta estructura. Es otro YAML, ¿vale? Y luego tiene un lenguaje especial para decir el selector de qué elemento vas a validar y qué regla vas a ejecutar, ¿vale? Ese es el primero, nuestro amigo Spectral, brutal. Y el segundo que quiero presentaros es Prims, hacer un mock. Es algo súper rápido y en el momento que tienes un documento de explicación, pues permites que cualquier mundo pueda ejecutarlo, empezar a probar test, ver qué es lo que quieres hacer, etc. Y saber qué esperar de la nueva versión. Pues con Prims también es bastante sencillo. Vamos a ejecutarlo. Pues igual, me lo bajé con npm, Prims, mock, del ejemplo que os enseñé. Y si no hemos roto nada, pues ya habéis visto que de repente me ha creado un mock accesible en la URL 120 de localhost en el puerto 4010, conferencias. Y si lo quiero ejecutar, pues vamos a hacer una llamada y ya lo tenemos ejecutando, ¿vale? Súper útil. Entonces, eso me vuelve al mento. Cada vez que tenemos un pequeño cambio en el documento de especificación, os he puesto dos herramientas del tooling, pero podéis regenerar todo. Con lo cual, súper potente. Y es un poco lo que me gustaría destacar en cuanto al ciclo de vida de las APIs. Vale, hemos visto un montón de cosas, por qué es la leche OpenAPI, por qué nos permite hacer más, mejor, más veces. Hicieron la versión 3.1 el año pasado, entonces, ¿qué esperar de la versión 3.1? Bueno, es una buena versión. ¿Por qué? En primer lugar, porque OpenAPI se apoya en JSON Schema. El que esté utilizando OpenAPI de manera masiva seguro que ha tenido que hacer cosas en JSON Schema y no era compatible hasta ahora. El tooling de JSON Schema no tragaba algunos de los elementos declarados desde OpenAPI. Ahora lo han arreglado. Es totalmente compatible, con lo cual mola bastante. Webhooks. ¿Quién no sabe lo que es un webhook? Joder, la comunidad de Python, macho. Hablamos luego, compañero. Los webhooks se utilizan de manera masiva para integrar sistemas y hasta ahora en OpenAPI no había manera de declararlos de una manera limpia. Tienes que trampearlos como si fuera una API. Había una cosa que se llamaba callback que te pedía declarar parcialmente. Ahora permiten declarar webhooks como un elemento más, como patch, con lo cual puedes tener unos catálogos mucho más limpios y tooling específico para regenerar webhooks. Esto está guay. Y luego reusabilidad. El que haya tenido que crear documentos de especificación de APIs, pues habrá dicho, joder, tienes que escribir lo mismo un montón de veces porque no puedes reutilizar operaciones. Y como es una API REST que va enfocada a recursos, tienes que picar muchas veces lo mismo. Pues en la nueva versión puedes reutilizar operaciones, con lo cual el get conferencias que había ahí, hay veces que, como son las APIs REST, que son muy grandes, tienes que devolverlo en otro punto distinto de otra operación. Ahora mismo eso lo han arreglado.
porque en la parte de componentes se puede meter el elemento path item. Path item es toda una operación y ahora la puedes reutilizar desde la parte de componentes, ¿vale? Y arriba pongo el tema de webhooks. Entonces, ahora, con muchísimo menos esfuerzo, puedes hacer muchas más cosas, ¿vale? ¿En qué están trabajando a futuro? Y esto, bueno, alguien de dentro del Business Governance Board me escribió, me lo compartió conmigo, o sea que esto es fresh. Están trabajando en una cosa que se llama overlays. Overlays permite hacer transformaciones sobre una especificación. O sea, coger un documento de especificación y en base a otro input transformarlo en otro. Te permite templatizar y evolucionar APIs de una manera bastante potente. Segundo, hablé antes de gRPC. gRPC es un estándar que todavía no tiene un protocolo de especificación totalmente definido. Entonces, en OpenAPI están trabajando en que se pueda manejar protobuf, que es el tipo de dato que maneja gRPC. Con lo cual, probablemente, si no tardan 2 o 3 años en hacerlo, pues podemos esperar de OpenAPI que nos permita trabajar con gRPC mucho mejor. Y bueno, ¿a qué se enfrenta? ¿A qué retos se enfrenta el estándar? Pues primero, a que la gente deje de utilizar Swagger 2.0, que es del 2014. En la última encuesta de Postman decían que el 50% de la gente todavía utiliza Swagger 2. Swagger 2, que todavía estaba Tony Tam, el tío ahí antes de que se lo compraran. ¿Y por qué? Pues yo creo que hay mucha gente que todavía se piensa que son cosas distintas, que Swagger y OpenAPI no es lo mismo. Pues es lo mismo, lo único que lo cambiaron el nombre. O luego hay gente también que piensa que OpenAPI son las Open espacio API, que son las APIs públicas. Pues hay que migrar. Y luego también yo creo que hay una cosa que los desarrolladores somos gente de costumbres. Entonces, cuando hay algo que funciona, está en producción ahí desde el 2015, no lo toques, tío. Pues hay que cambiar, ¿vale? Hay que migrar. Es un reto bastante importante que está frenando la evolución del estándar y hay que cambiar. Y luego, os mostré la slide de cómo es el gobierno de OpenAPI. Pues están teniendo problemas de evolucionar rápido el estándar porque por mucho tiempo ha sido un modelo de gobierno que se llama Lifetime Dictator o algo así, en el que las decisiones no son guiadas por la meritocracia, sino que había un grupo de técnicos que guiaban un poco el estándar. Y eso funcionó al principio, pero ahora tiene que ser un modelo más guiado a que quiera contribuir, que contribuya. Y están en ese punto en el que quieren ver cómo pueden cambiar el modelo de gobierno, pero no está siendo fácil, porque ya es un hábito cogido por su comunidad. Y lo que os comentaba, la migración. Un montón de recursos, lo he puesto en este repo. Me he pasado un slide, me parece. Sí. Bueno, y las claves finales, es una versión guay. Hay un montón de tooling que te puede tener montar tu ciclo de vida y API Ops de manera supersónica. Y, por favor, si estáis utilizando Swagger 2.0, migrar. Gracias. Enhorabuena, muy buena la charla, un montón de información. Si queréis, vamos mal de tiempo, pero vamos a hacer 2 preguntas. Por allí veo una y por allí veo otra. Perdón a los demás. Buenas. Me gustaría saber tu opinión con respecto a las herramientas estas de autogeneración de la especificación. Porque supongo que, por lo que has dicho de escribir primero el contrato, supongo que en Twilio tú no la utilizas, pero quiero saber a ver qué opinas de generar la especificación a partir del código. ¿Dónde estás, compañero? Aquí. Se puede hacer. A ver, imagínate que tienes un proyecto que es personal y que eres tú o un compañero, pues ahí las posibilidades de impactaros o de impactar al consumidor son mínimas. Entonces, en ese ámbito lo veo muy bien. Pero en un ámbito en el que son varios equipos colaborando y demás, requiere que tengas un conocimiento mucho más profundo de las herramientas. ¿Se puede hacer? Sí. Pero para mí estás empezando a comprar billetes para la desgracia. Entonces, se puede hacer, y de hecho hay un montón de conversaciones y discusiones al respecto. Se puede hacer, sí, pero requiere que controles mucho más los efectos secundarios. Vale. Gracias. Y hay tooling. En Python hay tooling pues, para Flags, para FastAPI, las principales frameworks de desarrollo de apps. Gracias. Muy buena. Bueno, primero, muchas gracias por la charla. Me interesaba mucho verla porque nosotros usamos bastante... por ahora, hasta ahora, OpenAPI 2 o Swagger, que viene a ser lo mismo. Por aquí. Pues sobre todo lo usamos porque queremos generar buena documentación desde el propio Django REST Framework en nuestro caso
Y con esa documentación usamos generadores de código TypeScript para que todos esos contratos de OpenAPI lleguen al frontal y al final todo se automatice y los frontales funcionen bien. Así, si a un frontal no le va algo bien, simplemente tiene que decir al backend, haz mejor ese contrato porque no está bien definido, no está suficientemente bien especificado. Y sí es verdad que llevo 3 años viéndole faltas a OpenAPI 2, cosas que no termina de solucionar y OpenAPI 3 sí las soluciona. Y siempre, cada año así le doy una vuelta a ver cómo van los generadores tanto de Django o REST a OpenAPI 3 como después de OpenAPI 3 hacia TypeScript para intentar montar los workflows bien. Y volveré a darle otra vuelta más porque he visto que claro, poco a poco va avanzando, ¿no? Desde 2017 que salió la 3, es como la asignatura pendiente de cuando decían lo de, oye, ir usando la 3 porque así, al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No usas la 3 porque los generadores no están, pero los generadores no avanzan porque tú no fuerzas a usar la 3. Así que, bueno, simplemente darte las gracias y me anima de nuevo a dar otro empujón hacia 3. Ahí el consejo que os puedo dar, y esto ya entramos en tema de open source, que también podemos hablar largo y tendido, si estáis utilizando un framework open source para la generación de código, al final siempre puedes dar el paso y en vez de esperar, hacer la contribución. Y seguramente que un montón de gente en todas las partes del mundo te amará. Y es también, ya que estáis tomando la decisión de utilizar esa herramienta, tomáis un poco el control también de hacia dónde va. No solo arreglar lo que no te funciona, sino que, ¿por qué no proponer features nuevas? O sea que... Hola. Perfecto, no hay tiempo para más. Si tienen más preguntas, te pueden preguntar por Discord. Me podéis preguntar fuera, o en Twitter, o en algún bar tomando una tapita. Bravo.